Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Saludos, queridos hermanos. Yo soy Adama, y hoy vamos a comentar la parte 45 de Telos. En este capítulo, Aurelia hace preguntas sobre los impuestos en su mundo. Este es un tema muy interesante del que se podría hablar aquí, durante mucho tiempo, pero te resumiré porque la apertura de tu conciencia y el crecimiento vendrán con el tiempo. Su mundo fue creado sobre una base no igualitaria, no hay una división igualitaria. ¿Todos tienen todo? No. ¿Y quién controla todo esto? ¿Quién define cómo es su mundo, o más bien quién definió cómo sería este mundo? Los que ostentan mayor poder en el planeta, aquellos que crearon toda esta experiencia de la tercera dimensión y la desigualdad en este planeta. Yo diría que, de momento, no hay mucho que cambiar. Es necesario que la conciencia colectiva del planeta cambie, es necesario que todos dejen de mirarse solo a sí mismos, y miren su entorno, que todos dejen de decir yo, y empiecen a decir nosotros. En el mundo de la igualdad, no existe el yo, hay una parte del todo, todos somos uno. Así que en todo lo que hago, soy plenamente consciente de lo que resuena en el todo. Entonces, aprender a reverberar que es luz, que es igualdad, que es amor, no hay lugar para que pensemos lo contrario, no hay lugar para que actuemos de otra manera, porque aprendimos que somos un todo, y todos juntos es mejor que uno. Es en este punto que la humanidad perdió el rumbo, la humanidad empezó a mirar solo al yo, lo que importa soy yo, lo demás no tiene nada que ver conmigo. Este es el gran error porque el resto es lo que hará tu entorno, el resto es lo que te dará de comer, el resto es lo que te dará trabajo, el resto es lo que te dará condiciones de vida. Muchos piensan no dependo de nadie. Muy bien, imagínate entonces en un mundo solitario donde solo estás tú. Tendrás que hacer todo, tendrás que esperar a que nazca lo que plantaste hoy, para que puedas comer, tendrás que construir tu propia casa, tendrás que refugiarte dentro de este mundo tuyo de animales feroces. Podrías hacerlo todo solo en un chasquido de un dedo, o pasar por mucha hambre, mucho frío, mucho miedo, hasta que todo a tu alrededor fuera de tu agrado. Comprende, no fuiste colocado solo en este mundo. Fuiste colocado como parte de un gran todo, entonces todos deben ayudarse unos a otros, cada uno con su propia habilidad. No piensen que en la quinta dimensión no harán todo, no, las formas siguen siendo las mismas, cada uno tiene una habilidad, cada alma viene con una habilidad, pero nuestros intercambios son intensos, enteros y felices porque todos trabajamos sabiendo que estamos desarrollando el todo. No estoy trabajando para mí, no estoy trabajando para mi bienestar, estoy trabajando para el bienestar del todo. Por lo tanto, es un cambio de conciencia muy grande el que debe ocurrir en la humanidad, solo miras a ti mismo, mi hogar, mi familia, mi mesa puesta, mi comida, mientras tantos otros no tienen casa, no tienen comida, no tienen familia. Muchos de ustedes pueden decir está bien, pero ese es el viaje del alma. Correcto. Estoy completamente de acuerdo, pero como es el viaje de un hermano necesitado, lo dejarás perecer. ¿Por qué es esa su lección o no hay allí una lección para que quienes nos rodean hagan algo? No queda nada suelto, nadie está separado del todo. ¿Eso crees? Entonces, en este planeta, hay quienes tienen abundancia, y la desperdician, y hay quienes perecen porque no tienen nada. ¿Es esto el todo? ¿Es esto pensar en el todo? No, esto es pensar en el yo soy rico,
no tengo nada que ver con los pobres. Hay mucha gente rica que vela por los pobres, y hace su parte. Nadie es condenado por ser rico, la condenación proviene de cómo usas tu riqueza. No miren al que tiene un poco más con desdeno, o con ira porque el que tiene un poco más supo seguir su camino para recibir la abundancia que es suya, que es derecho de todos. Todos tienen su parte de abundancia, solo necesitan saber seguir los caminos para recibirla. Pero eres codicioso, a menudo eres tacaño, y esto corta esa cuota de abundancia, el grifo se cierra. Ahora, si abres tu corazón, si divides, si te preocupas por el todo, el grifo se abre, y se abre abundantemente, y permanecerá abierto mientras tengas un corazón puro, y uses tu riqueza no solo para ti, sino también para ayudar al todo. Este es el mayor problema de la humanidad, te quejas de todo. Pero, ¿qué haces para cambiar? Simplemente te sientas, y dices no soy nada, no tengo fuerzas para cambiar nada, y ahí está el mundo que tú creaste este mundo. No culpes a quienes ponen el mal sobre la mesa, fuiste allí, y consumiste ese mal. ¿A quién culpar? ¿Quién tomó la primera acción para ir allí, y consumir eso allí? Dejen de pensar que son ustedes los perjudicados por lo que les pasa, esa vieja frase, se cosecha lo que se siembra, nunca dejó de existir, y hoy estás cosechando lo que sembraste. Si Gaia tiene que lidiar con muchas cosas para su transformación, es porque tú te metiste con ella primero, entiende esto, no hay castigo, hay retorno, porque esta es una ley universal. Toda la energía que emanes volverá a ti, no es Dios, no somos nosotros quienes les devolvemos todo el mal que hacen. Practica, y vuelve. Sencillo, sencillo. Entonces quéjate de que hay impuestos, quéjate de que nada es justo, quéjate de todo. ¿Qué haces? Atraen más de lo mismo, mientras la humanidad simplemente se siente, y se quejan de todo, ese hecho negativo solo aumentará porque todos se concentran en ello, nadie se centra en el lado positivo. Entonces hasta que aprendas a dar por sentado lo malo, y a estar agradecido, muy agradecido, por todo lo que recibes, nada cambiará porque te quejas en un 99% del día, y eso solo atrae más problemas, nunca soluciones. No puedes mirar nada con ojos agradecidos, si había poca comida en tu plato, recuerda, hay alguien que no tiene nada en su plato para comer, si tu casa es mala, es fea, recuerda, hay alguien que está a la intemperie, no tiene hogar. No te consideres el agraviado, el que no tiene nada, porque Dios Padre Madre no lo olvidó, lo que hoy estás viviendo es fruto de lo que sembraste hoy, en esta encarnación o en tiempos pasados, no importa. Se te está presentando una gran lección, y hasta que no lo aprendas, seguirá ahí molestándote cada vez más. Entonces, hermanos míos, el camino es no pensar que todo es injusto, el camino es cambiar de conciencia, pero no cambiar por la fuerza, no cambiar por la intolerancia, es cambiar por el amor. Cada uno tiene que hacer su parte, cada persona se da cuenta de que lo que hace, no es más importante que lo que hace el otro. Muchos piensan que por tener un poco más de educación, son superiores a los que no tienen nada, en lugar de mirar a los que no tuvieron la oportunidad de tener nada, y ayudarlos a tenerlo. No creas que eres superior a él, quizás tu misión sea mostrar el camino a aquellos que nunca lo han encontrado, pero no lo crees, se sitúan como superiores encima de un pedestal, y el que está debajo es un inútil, un insignificante. Mientras la humanidad se mire unos a otros de esta manera, ustedes seguirán sufriendo mucho,
porque están plantando esto, y todos obtendrán su parte de retorno en algún momento. Cambia tu conciencia, y tu mundo cambiará. Ah, pero ¿todavía hay tiempo para que cambiemos? Claro que sí. Cuanto más hagas, cuanto más cambies, más fluida será la transformación, cuanto más mires lo negativo, cuanto más mires la injusticia, más difícil será la transformación. Es necesario recorrer el camino del amor, hermanos míos, y el camino del amor no tiene juicio, ni injusticia, ni superioridad, ni inferioridad, todos son iguales, no importa dónde vivan, no importa su nivel de educación, no importa en absoluto, todos son iguales, no hay nadie superior a nadie. El día que entiendas esto, vaya, sería un milagro porque lograrías mucho, y todo sería maravilloso. Pero yo les digo a cada uno de ustedes, intentar cambiar el todo puede ser difícil. Así que cámbiate, mira a cada hermano como a ti mismo, sin distinción, sin ningún tipo de diferencia, él es tan hijo del Padre Madre Dios, como lo eres tú, no hay nada diferente entre ustedes, solo diferentes opciones. Piénsalo, y todavía hay tiempo, de hecho, siempre hay tiempo. Hoy nos detendremos aquí, te amo infinitamente, soy Adama de Telos, el que te ha hablado. Muchas gracias por suscribirte al canal y activar la campanita.